Son las 11:10 de la mañana en la República Argentina, estamos con 14 grados de temperatura y en la mañana de hoy vamos a charlar con el diputado nacional de la coalición cívica, Hernán Reyes, que además es miembro nacional de la mesa que integra la coalición cívica. Hola Hernán, ¿cómo andás tanto tiempo? Maxi Lecky te saluda. Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Un poco asombrado por el audio que escuché de Regidor. No sé si meterte en este tema, pero bueno, al menos preguntarte al respecto de lo que todos nos estamos enterando respecto a lo que dijo la diputada. ¿Qué pensás vos? Es que lo vi por las redes, sé que es un tema de la retención de tarjeta de débito de los empleados y no escuché el audio, Maxi. Ah, bueno, bueno. Le pedía, en realidad el tema es así, o sea, ella decía que los asesores se tenían que quedar con el 40.000 pesos y el resto debía retornar a la diputada. Por eso me parece que, y además dijo en el audio que muchos diputados hacían lo mismo, por eso me parece que a lo mejor ustedes como cuerpo van a tener que hacer algún tipo de declaración, por lo que ella misma dijo, ¿no? Yo te agradezco el upgrade, me dijiste diputado nacional, pero yo no estoy en el Congreso, estoy en la legislatura. Tenés razón, disculpame, tenés razón. Sí. Pero sí, me parece que está bien que la diputada dé las explicaciones y el bloque también, y la verdad que no se puede retener el salario de las personas. Después lo que hay sí es, pero eso pasa en la política, es la contribución a los partidos y demás para financiarse, para hacer acciones, pero bueno, me parece que este es un caso distinto, ¿no? Bien. Bueno, Hernán, te quería hacer varias consultas, entre ellas lo que pasó esta semana, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde declara la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la asemeja al resto de las provincias para que la ciudad pueda tomar justamente sus propias decisiones, en este caso en materia educativa, pero también en materia sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás del fallo que hemos conocido? Yo creo que fue un fallo muy importante, no por lo novedoso en términos jurídicos, porque la ciudad tiene estatus de provincia hace tiempo, de la reforma del 94 y la constitución propia nuestra en el 96, y después del pronunciamiento de la Corte muchas oportunidades. Yo digo que es un fallo importantísimo porque en un momento de muchísima tensión, de muchísima fricción política y social, la Corte vino a dar tranquilidad, previsibilidad, a dar por terminado un tema. Y eso es muy positivo porque lo que nos tiene que ocupar el tiempo a toda la dirigencia de la ciudad y del país es a resolver los problemas que hay, que son enormes, a esta pandemia que no termina, y yo estoy muy muy contento, desde lo jurídico porque ratifica lo que ya sabíamos, desde lo político porque reconoce a Horacio Rodríguez Larreta en su decisión correcta de abrir las escuelas, fundándose en la autonomía, y fundamentalmente de lo social, Maxi. Creo que evitó que el debate siga escalando, poner un freno, darle tranquilidad a los padres, a las madres, a los chicos que quieren ir a la escuela. Así que en ese sentido fue un día muy importante, no solo para la ciudad, sino creo que para el país. Hay algo que dijo el fallo, que ayer lo analizábamos junto a la doctora Josefina Tajes, que además abre el paraguas no solamente para el decreto de necesidad y urgencia, sino para una eventual ley del Congreso, donde también se aclara que no va a poder tocar autonomías de las provincias, o en este caso asemejando a la ciudad con una provincia, ¿no? Es que es evidente, lo que pasa es que hay una pulsión del kirchnerismo y del peronismo generalmente a concentrar poder y a administrarlo de manera discrecional, arbitraria. Es una pulsión propia de su modo de entender el ejercicio del poder. Imagínate sumada a esa pulsión natural, histórica, dogmática, la situación de emergencia. Se vuelve casi en una acaparación absoluta. Entonces, estos límites que marca la Corte respecto de la existencia de las autonomías provinciales y de la existencia de la federación, pero fundamentalmente estos límites que marca la Corte a las situaciones de emergencia. Dice, las situaciones de emergencia no están para crear poderes alternativos. Las situaciones de emergencia están reguladas en el marco del Estado de Derecho. Claro. Entonces, claro. Esto es un límite muy importante y creo que nos tiene que servir de ejemplo no solo para este caso de pandemia, sino que nos tiene que servir de ejemplo para otras tantas situaciones de emergencia económica, social, en este caso sanitaria, decir, miren, hay límites, ¿no? El poder se ejerce en el marco del Estado de Derecho, en el marco de las autonomías provinciales,
en el debate parlamentario y con los límites que marca la Constitución. Bien. Hernán, sé que están muy preocupados desde la coalición cívica, en tu caso particular, y venís siguiendo el tema, con el aumento de precios y la política del gobierno respecto al aumento de precios y la poca competitividad que hay justamente y la concentración digamos, de los sectores para perjudicar de alguna manera a las pymes o generar desabastecimiento e inflación. Sé que hicieron presentaciones judiciales, inclusive con Elisa Carrió, si mal no lo he leído, y me gustaría profundizar al respecto por qué están diciendo ustedes que desde el propio gobierno se alienta la concentración y la inflación. Maxi, el gobierno no tiene plan económico. Guzmán está debilitado y no pueden parar la inflación, que está en 4,8, 5, 4. Terrible, mensual. Terrible. Que ya la sentimos todo el tiempo en cada uno de los productos que compramos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a esta falta de plan económico? Una política de precios que se llama precios máximos. Bien. ¿Qué dice la política esa? Le establece a las empresas productoras el tope de precio en el cual pueden vender sus productos. En un principio, eso lo pudieron tolerar las grandes. ¿Y a quién dejaba fuera de la cancha? A las pequeñas, a las medianas. ¿Por qué? Porque la grande te decía, bueno, te fijo en la mermelada, en el precio que vos querés, que está por debajo de mis costos, pero te vendo los otros productos por encima de ese precio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ahora, perfecto. Las empresas chicas no tienen pluralidad de productos para decirle bajo a este y le subo a aquel. Claro. Entonces no podían entrar ni siquiera a la góndola. Otro problema. Entonces ahí que empezó a generarse la concentración de lo que eran las productoras. Es decir, pequeñas productoras alimenticias están afuera porque no pueden sostener ese nivel de precio. Quedan las grandes, se concentra el mercado. ¿Dónde pasa también? En los supermercados y almacenes. Las grandes alimenticias, ¿qué hacen? Che, tengo que cubrir este precio por debajo del costo. ¿Le distribuyo a todo el mundo? No, porque no puedo perder tanto. ¿A quién le distribuyo a ese precio? A las grandes cadenas. ¿Cuál es el precio que le llega al almacenero en su casa? Le llega un precio por encima de lo que vende el coto en el coto grande, ¿me entendés? Claro. Entonces, el consumidor va al almacén y dice, che, pará, ¿vos tenés la mermelada? Mucho más cara que en el coto. Y el almacenero le dice, pero ¿sabes qué pasa? A mí el precio que me la bajan es igual al precio que está vendiendo coto en góndola. Entonces vos tenés ahí concentración económica en la producción de alimentos y concentración en lo que son los canales de venta. Con dos agregados y dos problemas más, que ya está afectando definitivamente a las alimenticias grandes, porque ya estamos en marzo del 2020 los precios, a ver si me entienden. Los costos que le pusieron a las alimenticias en marzo del 2020, con lo cual ya no es sostenible aún para las grandes, aunque hayan pactado en un primer momento esta dinámica. Uh-huh. Y lo otro que está pasando es que tenemos una inflación totalmente disfrazada. ¿Por qué usan esos precios de referencia para medir la inflación? Con lo cual a vos te dicen el 4,8, y la verdad que cuando vas al supermercado y se hace la inflación núcleo de alimentos, está muy por encima. Es mayor, claro, es mayor. Eso se llama el efecto de colchón de agua. Vos apretás en un lugar, baja, pero en los costados la presión hace que suban los precios alternativos. ¿Dónde miden la inflación los tipos? Ahí donde presionaron el colchón, ahí abajo. Es mentira. Pero lo increíble de todo esto, y alentando lo que vos estás diciendo, o sea, que el gobierno no se ve un plan económico sustentable por parte del gobierno, es que hay mayor aumento de precios, que hay caída real del consumo en las familias y los precios siguen aumentando. Entonces las ventas bajan. Esto no es sostenible a mediano plazo, ni siquiera para las grandes empresas. Bueno, porque esto demuestra la gravedad del problema económico que tiene la Argentina, que en el fondo, Maxi, no es ni más ni menos que el problema de la moneda. Hasta que nosotros no asumamos como país, como sociedad, y es un problema que tenemos que deliberar todo, no es que la política resuelve los economistas. Nosotros tenemos un problema con nuestra moneda. No tiene el más mínimo valor, no tiene la más mínima previsibilidad, nadie quiere un peso, y eso hace que los precios exploten como están explotando. Entonces, la Argentina tiene que debatir un plan económico que ponga como prioridad la estabilidad monetaria. Y en función de eso, empezar a pensar cómo podemos generar desarrollo económico, prosperidad económica para generar empleo y generar riqueza. Acá se habla de distribuir la riqueza, pero estamos hace muchísimos años con caída del producto, con caída de la actividad, con mayor cantidad de pobres asistidos por el Estado. Entonces, la pregunta en términos solidarios, de igualdad y de creación de autonomía y felicidad de las personas es,
las vamos a poder llevar a ese ideal que nosotros tenemos de que sean libres, felices, prósperas, educadas, que puedan tener su trabajo, su casa y su vivienda con este modelo económico? Bueno, es evidente que no. Lo que pasa es que el discurso se pone en jaque permanentemente, ¿no? Porque ¿sabe qué pasa más? Si en el fondo es esto. No hay empatía con los pobres, hay empatía con la pobreza. Porque Claro. si vos empatizás con las personas pobres, vos decís, ese modelo no va más, sentémonos a discutir. Creo que la moneda es el debate de fondo, que no es que uno tiene la respuesta mágica, porque es un problema grande, y lo tiene Argentina hace 30 años. La salida de la convertibilidad no funcionó. Bueno, pensemos otra salida para empezar a poder tener algún tipo de previsibilidad. Digamos, frente al fallo de la Corte que tuvimos en la semana, que terminó sucediendo, vimos al gobierno abroquelándose en su propio frente electoral con esta foto que se vio en Ensenada, todos juntos, ¿no? La vicepresidenta, el gobernador de la provincia, el presidente, Espinosa. Una foto, la verdad que muy difícil de ver en estos tiempos por la cantidad de gente que había en el marco de la pandemia, de los pedidos de cuidado, de lo que se le pide a la gente. ¿Vos creés que, digamos, el gobierno pide algo que después no da? Es decir, le pide a la gente distanciamiento, cuidados, que cierren los locales, que cierren los negocios, digamos, pongan de lo suyo desde lo privado, pero cuando ves lo público, parece un típico acto de campaña la foto que sacó el Mario Seco. Porque no se sienten iguales. No es para ellos. Es una élite política que gobierna, que administra, de vanguardia, visionaria, legitimada por el voto popular, y con eso es suficiente para que no les aplique la ley. Y que en realidad lo más grave y lo más de fondo es que la ejemplaridad como creadora de autoridad social y política no existe en el ideario de este gobierno. Uh-huh. Porque lo cierto es que vos tenés que dar el ejemplo, pues si no la gente no te cree, la gente no entiende, yo no entiendo. Claro. Si no somos médicos, ¿no? ¿Y cómo el tipo va, se encierra a todos y después hace esto? Entonces se joda, es mentira, ¿verdad? Nos está tomando el pelo. La gente empieza a descreer de todo. Y eso genera una anomia, porque en definitiva el respeto por la ley es el respeto por el proceso de constitución de la norma. El respeto por la decisión presidencial y por la autoridad presidencial tiene que ver con el respeto del proceso de esa decisión. Y en el proceso de una persona que gobierna está lo que él hace. Y él permanentemente lesiona la autoridad presidencial, genera anomia y pasa esto. Sí. Una bronca, una indignación que no se puede creer. No. Y la verdad que verlo reunido mientras a vos te andan parando, o Kicillof para la Panamericana como la paró para hacer daño. Sí, o tenés el comercio cerrado a las 7 de la tarde perdiendo todo el turno olvídate. Siendo un restaurante, ¿no? Olvídate. Sí, sí. ¿Por qué? Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy de fondo, que es la idea que la ejemplaridad no tiene sentido y una pérdida de autoridad ya fenomenal del presidente. La última, Hernán, estamos conversando con Hernán Reyes, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica. Augusto, ¿le querés preguntar a Hernán? Sí, Hernán, buen día. Augusto Nijay te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Augusto, un gusto. Te quiero consultar justamente en el marco de esto que venimos hablando. En un principio se tomaron estas medidas por 2 semanas hasta el 30 de abril, después se extendieron hasta el 21 de mayo y está en el pueblo la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después del 21 de mayo. A tu criterio, en tu opinión, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo se sigue después del 21 de mayo? Y mira, hoy Fernán Quirós, quien ha mostrado una templanza y un profesionalismo en el manejo de la pandemia, nos empezó a mostrar que si seguimos por el camino correcto, vamos a poder empezar a bajar lo que es la ocupación de las unidades de terapia intensiva, a bajar los niveles de contagio de esa meseta. Lo que todos aspiramos es a rápido liberarnos de esa preocupación grande que teníamos de que las camas de terapia se ocupan rápido y se desocupan lento, para tener ahí un margen importante y esperar lo que va a ser el invierno más duro. Uh-huh. Yo creo, no quiero arriesgar, porque acá este es el problema, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué crees? Si pasan a ser opiniones
política. Nosotros nos tenemos que basar en la evidencia y en función de eso tomar decisiones, y es cuidar la salud, cuidar la vida, la libertad, la economía de cada una de las personas, porque en definitiva a eso vinimos al mundo, no vinimos a otra cosa. Hernán, gracias por estos minutos con el arranque, siempre tan amable, te mando un abrazo grande y bueno, nos veremos pronto, a cuidarse. Un gusto charlar con ustedes, cuídense y estoy a disposición. Un abrazo muy grande. Hernán Reyes, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coalición cívica, miembro de la Mesa Nacional del partido. Y bueno, hemos charlado en la mañana de hoy de diversos temas, o sea, vacunación, hemos hablado también de la autonomía, hemos hablado del tema precios, inflación y su visión del gobierno.